Muy buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de un caso que ocurrió en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. El hecho ocurrió hace 132 años y les puedo asegurar que van a quedar impactados con lo que voy a contarles. Comencemos. Pedro Nolasco Castro Rodríguez nació en Santiago de Compostela, en la región de Galicia, en la provincia de La Coruña, en España, en 1844. Se ordenó de sacerdote y años después fue enviado a América, más precisamente a Uruguay. Fue ahí cuando renunció a la religión católica y se unió a la anglicana, que era una de las formas del protestantismo en la Europa del siglo XVI, que había movilizado y segregado a la religión cristiana. Pero él luego tuvo problemas con esta religión y también fue separado de ella. En 1869 él tenía 25 años, estaba separado por completo de cualquier iglesia, por lo que conoce a una mujer llamada Rufina Padín y Chiclano, hija de un jefe militar. Él había cuidado a su madre, que en ese momento tenía la fiebre amarilla. Así fue como conoció a Rufina. El 10 de noviembre de 1873 se casan en la iglesia episcopal metodista. Ya unidos en matrimonio, se dijo que abrieron una escuela en La Boca, la que tuvieron que cerrar. Después de esto tuvieron muchos problemas económicos y era Rufina la que tenía que ir a hacer trabajos en casas particulares de limpieza para poder sostener a la familia, el matrimonio de ellos dos. Ella venía de un estatus aristocrático, pero debido a esta emergencia económica terminó quedándose sin nada. Luego se mudaron al pueblo de Ranchos, donde él hizo algunos trabajos de campo. 2 años después de casarse, en 1875, él regresa a la Iglesia Católica y le pide perdón al clérigo y pidiendo que lo aceptaran nuevamente. La Iglesia lo perdona. Primero lo manda a hacer un retiro espiritual. Lo que la iglesia no sabía era que él estaba casado. Tampoco sabían que él seguía estando también con su mujer. Tanto es así que el 24 de julio de 1878 tienen a su primera y única hija, María Petrona. Y él continuó su doble vida en secreto, tanto con su mujer y con su hija. Él seguía viéndola a su mujer y a su hija discretamente sin que los vecinos se enteraran. Pero él no iba a sacrificar ese bienestar económico que tenía, por eso decidió que tanto su mujer como su hija debían irse del lugar donde él estaba y debían volver a Buenos Aires, a la capital, con la promesa de que las visitaría seguido. Así lo hizo durante un tiempo, pero cada vez se espaciaba más el tiempo en que él iba a visitarlas. Se dijo también que Rufina sentía celos de este sacerdote, de su esposo, tenía miedo que la engañara. Por eso cada vez que se veían, discutían. En 1880, la iglesia, aún desconociendo su doble vida, lo nombra el primer sacerdote de la iglesia de Olavarría, llamada San José. Y la gente del lugar estaba completamente enamorados de su forma de ser, de su respeto, de su educación, y los feligreses lo seguían muchísimo, lo apreciaban un montón. En la iglesia donde estaba Pedro Nolasco también había un sacristán llamado Ernesto Perín, que el 28 de julio de 1888 se acerca a la comisaría de La Plata para realizar una denuncia, para decir que el sacerdote era un asesino. Y le explicó al comisario el porqué de su declaración. Él dijo que el sacerdote había matado a su mujer y a su hija, y este hecho había ocurrido 2 meses antes. Cabe recordarles también que estamos en 1890 aproximadamente, y la comunicación en ese entonces no era lo que es hoy claramente, por lo que él no quiso hacer la denuncia en la comisaría del pueblo, sino que se dirigió a La Plata. Por eso ahí tuvo que viajar bastante en tren hasta llegar. El comisario, antes de viajar a Olavarría, consultó primero a la familia de Rufina, quienes le informaron que Rufina y su hija habían viajado aproximadamente el 5 de julio de ese año 1888 hacia Olavarría. Es ahí cuando el comisario arriba a Olavarría y se detiene a Pedro
Castro Rodríguez. Ordenó a la policía requisar la iglesia para encontrar cualquier indicio que haya quedado en el lugar. Ahí fue donde encontraron un martillo, manchas de sangre, tanto en el templo como en el dormitorio del sacerdote. Con el martillo también encontraron enrolladas algunas cartas de amor que él tenía con otra mujer que no era Rufina. Bueno, y vamos entonces a los hechos que se conocieron sobre lo que pasó ese día. Se dijo que el 5 de junio, una de las versiones es que el sacerdote envió al sacristán a buscar a esta mujer y a su hija, pero nunca les dijo la relación que tenía con ellas. Dice que ellas cuando llegaron, sabiendo que tenían que callar, no le dijeron al sacristán qué iban a hacer en ese lugar. Solo Rufina le mencionó que se querían ir a vivir a este lugar y que el sacerdote las ayudaría. Y otra de las versiones es que en realidad fue él mismo, Pedro Castro, quien las fue a retirar a la estación del tren donde ellas habían descendido, viniendo desde Buenos Aires a Olavarría. Pero esto no cambia en absolutamente nada lo que pasó después. Una vez que se encuentran con el sacerdote, con el cura párroco, ellas estaban muy contentas, sobre todo su hija. Pero él no lo estaba. Lo que él no sabía es que Rufina le iba a plantear a Pedro, al sacerdote, quedarse a vivir ahí en Olavarría con él y con su hija. Algo que enfureció directamente a este sujeto, a este cura, y decidió que tenía que impedirlo. Luego de la gran discusión, él se fue de la iglesia dejándolas a ellas ahí, fue a la farmacia y compró veneno que pensaba directamente suministrárselos a cada una de ellas. Se dijo que cuando él llegó a la iglesia, Rufina le hizo un planteo de celos y que él le mencionó que había ido a buscar solamente unas píldoras para que ella se calmara. Él lo que le mostró a ella fue un frasco como que tenía pastillas, pero no se las dio. Aprovechó la cena para suministrárselo en la comida. A Rufina no le hizo efecto muy rápido, se dicen que ella gritó por el dolor y como vio que no perdía la vida, directamente comenzó a darle martillazos en su cabeza, martillo que luego se encontró y que él luego escondió detrás de una de las figuras de un santo. Pero luego con los ruidos que emitió su madre, se despertó María. Él tenía que acallar también a su hija y agarrándola del cuello le abrió la boca para forzarla a tragar el veneno. Ella no falleció tampoco en el momento, por lo que él decidió directamente asfixiarla para que esto sucediera, aunque no lográndolo por completo, ya que decidió esperar a que ella perdiera la vida y esto tardó 3 horas aproximadamente. Luego, aparentemente, él se sintió cansado y se acostó a dormir al lado de los cuerpos de su mujer y de su hija. Pero tenía que deshacerse de los cuerpos. Al otro día, cuando despertó, se acercó a la municipalidad para realizar los trámites para un supuesto entierro. Él lo que dijo es que iba a llegar una mujer llamada Indalencia Burgos y que como no había hospital en el lugar donde ella murió, tenían que realizarle los permisos para la inhumación. Y así fue como le firmaron todos los papeles, sin dudas ni sospechas, porque se trataba del cura párroco del lugar. En ese tiempo, o quizás hasta ahora, hoy en día, es como que se les tiene mucho respeto a la imagen de un sacerdote y en esa época mucho más. Luego tenía que conseguir un cajón. Fue hasta la carpintería y pidió que se hiciera un ataúd, pero les dijo que la mujer era obesa, por lo que tenían que hacer un cajón muy grande. Cuando terminaron de hacerlo, se lo entregaron en la iglesia y él directamente con sus manos decidió transportar los cuerpos dentro del altar. Lo hizo primero el de Rufina. Como vio que la cabeza de Rufina seguía chorreando sangre, directamente decidió ponerle una toalla en su cabeza. Lo que él no se dio cuenta en ese momento es que seguía cayendo sangre y que traspasó la toalla y esas fueron las manchas de sangre que encontraron luego en el lugar. Luego lo que hizo es ir a buscar el cuerpo de su hija y la puso en el mismo cajón junto a su madre. Como no entraba, tuvo que hacer presión para poder cerrar el ataúd. Luego de hacer todo esto, como era de madrugada, se acostó a dormir y esperó al otro día a que vinieran las personas de la funeraria a retirar el cajón para inhumar justamente a esta persona llamada Burgos, nombre que él
inventó. Las personas que retiraron el cajón vieron que estaba muy pesado, también vieron manchas de sangre que chorreaban del cajón, pero nuevamente era el cura párroco del pueblo. No quisieron dudar, no hicieron preguntas. Él acompañó a estas personas hasta que enterraron los cuerpos. Lo que ellos no sabían es que habían 2 cuerpos en ese lugar. Y luego de que vio que estaban tapadas ya con la tierra, se retiró. Luego de esto fue a la casa parroquial, lavó todo lo que había quedado con manchas de sangre, dentro de lo que podía él en ese momento. También limpió un poco las manchas que se veían a simple vista, pero lo que no se percató era de las que quedaban en el templo. Durante esos 2 meses siguientes, él siguió su vida como de costumbre. Siguió haciendo misa, siguió casando personas, bautizando. La gente lo veía un poco triste y él les comentó que era porque su madre había muerto en España justo cuando él estaba por viajar a este país. Mientras tanto, el sacristán iba atando cabos, sobre todo la desaparición misteriosa de estas 2 mujeres que se quedaron un día en la casa parroquial, después las manchas de sangre y la actitud sospechosa del cura. A todo esto también había que sumarle que el sacristán estaba sospechando porque él no sabía nada de la llegada de este supuesto cadáver de esta mujer llamada Burgos. Volviendo a julio de 1888, ya cuando fue detenido, ante el juez negó absolutamente todo, hasta que el comisario lo acorraló el 29 de julio, realizando una exhumación del cuerpo de Indalecia Burgos. Cuando lo abrieron, se dieron cuenta que no había ninguna mujer obesa, sino que estaba en el cuerpo de su mujer y de su hija. Es ahí entonces cuando el sacerdote confiesa que el móvil había sido económico. Se dijo que él había mandado a llamar a su mujer y a su hija para directamente quitarles la vida ahí en Olavarría. ¿Por qué? Porque ella había vendido una propiedad de un familiar y había obtenido determinada cantidad de dinero que la puso en la cuenta del cura y que él quería quedarse con este dinero y huir a España. Cuando estaban realizando todas las investigaciones se enteran el motivo por el cual él fue echado de la iglesia anglicana. Él a todo el mundo le contó que él había abandonado esta iglesia, sin embargo lo habían echado, y es porque un compañero de cuarto de él que estaba en esta misma iglesia sintió un sabor extraño en su bebida y se dio cuenta de que le habían puesto algo. Esa bebida fue llevada a analizar y tenía veneno. Y claramente, el que le había preparado la bebida había sido el cura. Entonces, Pedro Castro fue condenado a cadena perpetua y en realidad lo iban a fusilar, pero un funcionario estatal intervino para que esto no sucediera. Fue por esto que murió en una celda en el penal de Sierra Chica, y acá hay 2 fechas que difieren de la muerte. Una es que fue en enero de 1896 y otros historiadores dicen que fue en 1905. 10 años después aproximadamente exhuman su cuerpo para extraer el cráneo y analizarlo. Y podríamos decir que este fue el cura que hizo cerrar una iglesia, ya que esta iglesia permaneció cerrada durante 1 año y luego fue, digamos, trasladada hacia otro lugar, y ese edificio donde ocurrieron los asesinatos pasó a ser un bar, luego una concesionaria de autos, pasó a ser un teatro municipal. Es esto lo que es en la actualidad este edificio. Y este es el caso que quería compartir con ustedes hoy. Me pareció que es sumamente interesante. Algunos de ustedes saben, a mí me gusta mucho la historia, y justamente traer casos que tienen que ver con muchísimos años atrás me resulta bastante interesante poder compartirlo con ustedes y conocer a esas personas que en algún momento existieron. Me refiero a Rufina y a María. Y me voy a despedir entonces deseándole que se cuiden mucho, que cuiden mucho a los suyos. Aprovechar para desearle muy feliz año a todos. Si no los veo antes, espero verlos antes, poder traerles este video para fin de año. Quería contarles también que si estoy un poco ausente es porque este tipo de contenido me está costando bastante hacerlo. Y como siempre les digo, disfruten mucho de los suyos. Yo en este momento estoy disfrutando mucho también de mi familia. Saben que son fechas muy especiales y a mí se me agregan algunos más en lo personal, entonces es en eso en lo que estoy disfrutando. Bueno, y muchas felicidades para todos. Cuídense muchísimo y disfruten. Nos vemos muy pronto en un siguiente video. Chao.